Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 2 de julio, y el día viene con mucho calor, tanto como ayer en muchas provincias de España llegaron a superarse los 43 grados y estamos a principios de julio, imagínense, mucho calor y muy pronto, pero bueno, es lo que hoy va a ser igual, pero sepan que si tienen que coger algún tren, pues que ya se está normalizando, crucemos dedos, el ritmo de la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía, entre Madrid y Barcelona. Ayer hasta 12 horas estuvieron muchos viajeros atrapados en vagones, por esta vez por problemas en la catenaria. Pero bueno, ahí superándolo, esquivando también todo el caos que hay en torno al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y todos los escándalos de corrupción que cada vez le ponen en una situación más débil y, cómo no, mirando a Estados Unidos y a Donald Trump. Trump esta noche va a dormir muy tranquilo porque el Senado de los Estados Unidos ha aprobado el polémico plan fiscal y presupuestario del presidente republicano. Eso sí, la votación ha salido adelante por el margen más estrecho que se recuerda en esta Cámara. Trump lo ha conseguido gracias a una mayoría republicana por 51 votos a favor y 50 en contra. De hecho, el voto decisivo, el que ha supuesto el desempate y como consecuencia la aprobación, ha sido el emitido por el vicepresidente J.D. Vance. Ahora, la norma que regulará el nuevo plan de Trump, tanto para los presupuestos como para la fiscalidad del país, será devuelta a la Cámara Baja del Congreso. Allí el texto tendrá que pasar por una nueva revisión y tras ello se producirá otra votación, la votación final. And I can tell you we are moving toward a vote today. And look, the 20 hours doesn't worry me because it's just the Democrats trying to obstruct this one. Y puedo big, decirles bill. que estamos avanzando hacia una votación hoy y miren, las 20 horas no me preocupan porque no son los demócratas los que están tratando de obstruir este gran plan, este hermoso proyecto de ley. Es lo que decía Scott Bessent. El plan fiscal de Trump es un amplísimo proyecto de ley con el que Trump quiere imponer uno de los mayores paquetes de recortes de la historia del país en materia de impuestos y en materia de gasto. Un tijeretazo tan importante que supondrá de golpe eliminar hasta 4 billones con B de dólares. En concreto, Trump desea unas nuevas cuentas para Estados Unidos en los que se reduzcan impuestos, se eleve el gasto en defensa y el control migratorio y se reduzca todo tipo de programa o ayuda social, incluso el Medicaid, dejando sin seguro médico a miles de estadounidenses y el sistema de cupones de comida. Así lo explicaba Scott Bessent. Este es un acuerdo para los trabajadores porque lo que tenemos es el proyecto de ley de impuestos de 2017 del presidente Trump y lo estamos superponiendo con las promesas de campaña del presidente de no gravar las propinas, no gravar las horas extra. La aprobación había encallado porque al menos 2 de los 53 senadores del Partido Republicano, Tom Tillis, de Carolina del Norte, y Rand Paul, de Kentucky, se habían unido a los demócratas ante su oposición a una ley que dejará sin seguro médico a casi 12 millones de personas para el año 2024. Este plan presupuestario, o como prefiere llamarlo Trump, su grande y hermoso proyecto de ley, acoge elementos clave para que se cumpla la agenda de Trump. Por ejemplo, amplía los recortes de impuestos de su primer mandato, también eleva el gasto en defensa y ya el exacerbado control migratorio y reduce programas sociales. Además, incluye recortes a incentivos fiscales en energía eólica y solar y también a vehículos eléctricos. Un plan fiscal que ya está teniendo efecto en los mercados financieros, en Asia, en las bolsas, en la renta fija y también en el dólar,
Eva Villanueva. Pues sí, efectivamente, un dólar, esa moneda fía, Susana, que se sitúa, que sigue en esos mínimos de 3 años y medio y en un escenario donde todos los operadores están muy pendientes de ver cómo lo van a mover los mercados. Decía hace un momento nuestro entrevistado cómo se ha recogido con cierta cautela. Ya veremos a ver dentro de unas semanas el efecto sobre la economía real. De momento, los futuros europeos anticipan subidas en el DAX del 0,40%, en el CAC 40 en el 0,50% y el IBEX, que apunta a subidas del 0,37%, tras ver también cómo los futuros de Wall Street anticipan subidas y con esa divisa clara que es el euro frente al dólar en 1,1788 a esta hora, escribiendo ese gran protagonismo. Un escenario en el que hemos visto jornada mixta en Asia, también muy pendientes de esas negociaciones comerciales. Se acerca el 9 de julio y, por supuesto, las palabras de un Jerome Powell que lo que apuntaba en las últimas horas era cómo ya habría habido movimientos en política monetaria si no estuviera la cuestión arancelaria. Vamos a escuchar a Powell. If you look, ignore the tariffs for a second. Inflation is behaving pretty much exactly si nos fijamos, ignoremos los aranceles por un segundo, la inflación se está comportando exactamente como esperábamos y deseábamos. Dice Powell, todavía no hemos visto muchos efectos y no esperábamos verlos a estas alturas. Todas las previsiones de inflación para Estados Unidos subieron materialmente como consecuencia de los aranceles, así que pensamos que lo prudente es esperar a saber más y ver cuáles pueden ser esos efectos, y de nuevo no han aparecido realmente. Por ahora estamos esperando. For now we're waiting. Hoy muy pendientes, por tanto, de lo que está pasando en el mercado. Las rentabilidades de los bonos europeos caen con fuerza y entre los protagonistas hoy, por supuesto, página financiera, el Santander se queda con el TSB. Justo, Santander gana la puja por el británico, que es la filial británica de Sabadell, TSB. La oferta asciende a casi 3.100 millones de euros y se pagará a Ángeles Lozano íntegramente en efectivo. Muy buenos días. Se trata de la segunda operación corporativa de Santander en menos de 2 meses. A principios de mayo anunció la venta del 49% del capital que mantenía la filial polaca por 6.800 millones de euros y va a utilizar precisamente parte de ese dinero para comprar TSB en este proceso de venta express organizado por Sabadell, que ha estado asesorado por Goldman Sachs. La decisión, la venta, fue aprobada ayer por el Consejo de Sabadell, reunido de forma extraordinaria. A los casi 3.100 millones de venta, el Sabadell va a sumar los 300 millones de euros que ganará TSB hasta que se cierre la transacción durante el primer trimestre del próximo año. El precio le ha encajado a Sabadell porque le permite recuperar la inversión que realizó hace 10 años cuando compró TSB a Lois. El Santander era hasta ayer el sexto banco por activos de Reino Unido y con esta adquisición se va a disputar el cuarto puesto del ranking con Barclays, que también participó en la puja. Esta compra disminuye las posibilidades de éxito de la OPA hostil de BBVA por el Banco Sabadell. Este último va a lograr un exceso de capital de 2.500 millones que le va a permitir triplicar el dividendo. Va a pagar 0,50 euros por acción, algo que debe aprobar la CNMV porque equivale al 18% del valor de mercado de la entidad. El 6 de agosto, Junta de Accionistas para rubricar esta operación y ese pago a los accionistas. Antes va a presentar el plan estratégico hasta 2027 con el que busca convencer a los accionistas para que no vayan al canje propuesto por BBVA. Ese plan se presentará el 24 de julio. Por lo tanto, el BBVA tendría que mejorar su oferta y es algo que ahora tiene que estudiar porque no parece que de momento esté muy dispuesto. Importante la bolsa, los mercados e importante los pasos que da Donald Trump. Por un lado, política económica, ese plan fiscal aprobado en el Senado, y por otra parte, política internacional. Trump insta a Hamás a aceptar la propuesta final para un alto el fuego de 60 días. Pues sí, esa es la propuesta y el claro objeto de atención ahora mismo en esa arena geopolítica. Un Donald Trump que anuncia que Israel ha aceptado los términos para 60 días de tregua, al tiempo que insta y exhorta a Hamás
además aceptarlo antes de que las condiciones empeoren, y añade que los cataríes y egipcios serán quienes entreguen la propuesta final. Lo ha dicho, como siempre, en su red social, en Truth Social, justo en la antesala de que se prepare para recibir a Netanyahu en la Casa Blanca el lunes. Según su publicación, sus representantes ya han celebrado una reunión larga con los israelíes, un encuentro durante el cual Tel Aviv habría aceptado ese alto el fuego y deja la pelota en el tejado de Hamas. Es un escenario en el que los expertos apuntan a cómo Estados Unidos lanza esta propuesta después de que más de 150 organizaciones caritativas internacionales y grupos humanitarios hayan pedido desmantelar el sistema de distribución de alimentos en Gaza, respaldado por Israel y Estados Unidos por los incidentes de caos y violencia contra los palestinos. Un escenario en el que Trump vuelve a mirar a Oriente Próximo, aprovechando el impulso generado por los ataques contra Irán. Por cierto, que Irán habría hecho, según Reuters, los preparativos para minar el estrecho de Hormuz. Banco Santander patrocina este espacio. Hay más noticias a tener en cuenta este miércoles 2 de julio. Donald Trump visita el centro de detenciones para inmigrantes Alligator Alcatraz. Llamado así porque se sitúa en un humedal rodeado de caimanes y cocodrilos en una zona remota del Parque Nacional de los Everglades, a unos 60 kilómetros de Miami. Las autoridades locales han utilizado el aeropuerto de Dade Collier para construir el centro, donde levantaron carpas de lona para albergar a los inmigrantes. Así valoraba Trump el hecho de que el centro esté rodeado de estos animales. Y es un gran honor estar en las profundidades de Florida, los Everglades de Florida, para inaugurar el centro de detención de inmigrantes más nuevo de Estados Unidos. Está increíblemente construido y ustedes mismos lo están viendo. Por eso he dicho que la prensa nos acompañe en nuestro paseo para que puedan ver lo que está pasando. Se le conoce como Alligator Alcatraz, lo cual es muy apropiado porque mira afuera y no es un lugar al que quiera ir de excursión pronto. Emmanuel Macron habla con Vladimir Putin por primera vez en 3 años. El presidente de Francia y el presidente de Rusia mantienen una conversación telefónica de más de 2 horas en la que ambos han hablado de la reciente escalada de tensiones en Oriente Próximo y de la evolución del conflicto en Ucrania. Sobre esto, Macron espera que Moscú acepte en el menor tiempo posible un alto el fuego. Aquí en casa siguen los problemas en la red ferroviaria. El efecto tapón de la avería mantiene los retrasos en Atocha y se extiende a Barcelona. Más de 15.000 pasajeros han visto afectados durante las más de 14 horas que se ha tardado en reanudar la circulación ferroviaria entre Lleles y La Sagra, debido a una falta de tensión en la catenaria que afectó a los trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid, Toledo y Andalucía. Y Sumar se reúne con el gobierno para analizar el estado de la coalición tras la detención de Santos Cerdán. El exsecretario de Organización ha pasado su segunda noche en prisión. La reunión tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados. En representación de Sumar asistirá el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, mientras que por parte del PSOE acudirán la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. En Doña Tecla te espera un oasis en el centro de Madrid. Terraza jardín, tapas mediterráneas y platos para compartir sin prisas. Picoteo informal, brunch, cócteles y cenas relajadas con ambiente chill out. Estamos en Pintor Juan Gris 2. Reserva ya en donatecla.es. Tu plan informal con sabor y estilo. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, tertulia capital, 8 y 16 minutos de la mañana. Me acompaña Eduardo Vaz. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Coges el tren, la Renfe o no coges la Renfe? Yo cojo todos los lunes a las 6:42 el AVE de Santiago a Madrid. ¿Y cuántas veces ha llegado puntual? Siempre. Jamás he tenido un problema, de verdad. Ole, te voy a hacer la ola, te voy a hacer la ola. Y lo recojo de vuelta el jueves, normalmente a las 2:40 y pico de la tarde. Nunca he tenido un problema y llevo años. Pues nada, nos vamos a ir con él, para ver si nos da buena suerte. Es una cosa curiosísima. Nunca he tenido problemas. Bueno, es la excepción que confirma la norma, algo así. Fernando Gómez Calcerrada, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Oye, el AVE ya no es lo que era. No, sobre todo, hombre, lo que dice Eduardo, Santiago, pues parece que el patrono pues da allí su bendición, pero lo que es Andalucía y la zona esa de la Sagra, eso está maldito, ¿eh? Pero es por la catenaria, por la falta de inversión, por la mala gestión, porque estamos a otras cosas en el gobierno. Lo que hablan los profesionales que entienden el tema es que hay dos causas principales. Uno, la apertura al mercado privado de la vía férrea, y dos, la falta absoluta de mantenimiento en infraestructuras. Tamal Romero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, y por hablar en positivo, ¿esto cómo lo solucionamos? Porque, a ver, yo lo que pretendo es que el AVE vuelva a ser lo que era. Yo recuerdo antes que incluso si llegaba 5 minutos tarde ya te reembolsaban parte del billete, y ahora eso se acabó, ¿no? Sí, no, de hecho lo han bajado. Antes era media hora, lo han bajado a 15, lo están viendo si lo vuelven a retornar a 30 minutos. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esto no es AVE, el cercanías, que es algo que la gente usa todos los días y que yo creo que era usuario frecuente de cercanías porque es el único medio de transporte que pasa por mi casa, el metro no me pilla mal y claro, eso sí es sangrante. Y es que yo he visto a mí me da la impresión visual, no sé si es cierto, que desde el 2008 es que pareciera que no que no hayan invertido más, porque obviamente se han invertido en mantenimiento porque sigue funcionando, pero pareciera que no ha habido esta inversión adicional que hace falta para mejorar el sistema. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Sí. El AVE sí ya es más complicado, se me escapa porque yo soy usuario frecuente yo consumo unos 5 abonos anuales del Madrid-Sevilla. Yo sí he tenido varios retrasos. Yo lo comentábamos afuera de antena, el retraso gordo el año pasado cuando fue Fitura aquí en España, que me pilló con el presidente de la Junta de Andalucía en el tren. Y vamos, nada que ver con la noche, pero sí fue un retraso, tardé 7 horas en llegar de Sevilla a Madrid. Y yo sí veo que ocurre con mucha frecuencia. No tengo la respuesta exacta, porque a saber qué es, pero el AVE ha sido otro mundo. Se ve que el AVE a Galicia funciona mucho mejor, afortunadamente. Sí. Y por eso yo creo que incluso un problema asimétrico.
O sea, que al parecer depende de la vía, quizás depende de la frecuencia, del volumen de trenes, etcétera. Pero yo sí creo que Adif en general, a Renfe, yo creo que sí hace falta una inversión adicional allí, porque el AVE, yo ahora no, pero no sé tú, pero yo cuando me monto, la mayoría somos gente que vamos a trabajar. O sea, no, porque el turismo ahora está lleno de turistas y lo he dicho, cercanía es gente que se desplaza a diario, y yo lo digo, yo utilizo la línea que viene de Alcalá de Henares y Guadalajara, y si tú llegas después de las 7:15, 7:20, un niño en un cochecito, una persona que tenga una muleta, no se puede montar en el tren. Entonces yo sí creo que allí esto es algo que nos afecta directamente, porque yo me meto, porque me afecta, y creo que aquí habría que tener un poco más de sensibilidad en este aspecto, pero pareciera que... Bueno, porque todos los españoles pagamos impuestos para que las infraestructuras básicas funcionen, ¿no? No, claro, por supuesto. No, y si funcionan bien, mejor para todo el mundo. O sea, para todo. Sabiendo que las infraestructuras del cercanías son una competencia de la comunidad autónoma y que el AVE es una competencia del Estado. Independientemente de una cosa y de la otra, evidentemente lo que falta es un mantenimiento de forma alarmante. Quizás el problema que tiene el AVE a Sevilla, la frecuencia y la cantidad de empresas totalmente privadas, distintas, que han llegado al mercado, hacen que el desgaste sea muy superior al que tenían. Y también está empezando a pasar con el AVE a Barcelona. El AVE a Barcelona también está empezando a tener bastantes retrasos, y eso es la frecuencia tan exagerada de trenes de circulación que está teniendo, y la falta evidente de cuidado de la infraestructura. Al final siempre se cae la catenaria, siempre tienen un problema con el cobre, siempre tienen un problema con tal. Es decir, siempre hay problemas. Pero que yo sepa, Eduardo, cercanías no es comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid no. Rodalíes está el traspaso, pero en Madrid es competencia del Ministerio de Fomento. Pero en Cataluña es el Rodalíes. Rodalíes, pero eso es otro tema. Pero aquí en Madrid, por ejemplo, y además es que es un problema enorme, porque desde hace 20, 30 años las ciudades se diseñan fuera de la gran ciudad con la idea de buenos medios de transporte para que... Claro, si falla eso... Falla todo. Pues falla... Bendito metro. Bendito Magnífico. Metro. Yo soy usuario de metro y bendito metro. Oye, de los mejores del mundo, Es maravilloso. Y el autobús también funciona muy bien. Yo el metro es maravilloso. Sí. Bueno, y con aire acondicionado. Hoy en clave internacional tenemos dos focos de atención. Uno, Sintra. Los banqueros centrales se han reunido en Sintra para intentar poner orden en el caos global. Y dos, ese plan fiscal aprobado en Estados Unidos, el plan fiscal de Donald Trump. Me acompaña Francisco Quintana, que es director de estrategia de inversión de ING España. Paco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Oye, primero, el plan fiscal de Trump, ¿qué te ha parecido y qué efecto puede tener en déficit, en deuda y sobre todo está teniendo ya en los bonos americanos? Bueno, al final parece que ha pasado, que la votación ha sido un poquito complicada, ha pasado su primera fase, ahora vuelve a la otra parte del Congreso norteamericano, pero bueno, dado el músculo político que tiene Trump en este momento, parece improbable que se vaya a descarrilar. Entonces creo que empieza a ser una realidad con la que podemos contar en los mercados. Eso implica que va a añadir una enorme cantidad de déficit adicional al conjunto del déficit ya enorme de Estados Unidos. Va a pasar ese 100% del PIB, que es una marca psicológica para muchos analistas, y pues añade presión al dólar a la baja. De nuevo, el mercado probablemente se va a ver inundado de deuda adicional en el futuro. El Tesoro va a tener que pagar más por convencer a los inversores de que les presten, y bueno, esto lo que hace es quizás eliminar las probabilidades de que la deuda norteamericana a largo plazo volviera a recuperar niveles un poquito más razonables, ¿no? Un deterioro estructural de la deuda norteamericana refuerza procesos que ya se estaban teniendo. Quiero que escuches a Scott Bessent esta noche cuando valoraba esa votación que ha sido por los pelos, simplemente por un voto a favor, y era de J.D. Vance. This is a deal for working people, because what we have is President Trump's 2017 tax bill, and we are overlaying that with Decía Scott Bessent que este es un plan fiscal que está pensado en los trabajadores. La verdad es que, Paco, es un plan fiscal que va a recortar beneficios sociales de una forma muy importante. El Medicaid,
en entredicho, o por ejemplo también incentivos fiscales a renovables como eólica, como solar o también movilidad eléctrica. ¿Qué efecto puede tener en la sociedad, en el votante americano? Porque supone un recorte muy importante, aunque luego vayan a bajar impuestos. Bueno, es verdad que gran parte del impacto fiscal, aquí que hay relativamente poco de nuevo en este paquete, y lo que estamos viendo es una extensión de un programa que ya estaba en marcha y que bueno, se supone que iba a terminar en breve, ¿no? Entonces, digamos, no es algo que venga de la nada o que sea nuevo o que tenga que ser impactante, porque es en gran medida una extensión de programas que ya estaban en su funcionamiento. Es verdad que, sobre todo mirado desde los estándares europeos, es un programa profundamente regresivo, ¿no? en el que sin duda hay una redistribución del gasto, pero que es verdad que se hace mayoritariamente hacia las capas con mayores niveles de renta. Esto puede aumentar sin duda el descontento de las clases populares, ¿no? Pero de todos modos toma tiempo, ¿no? Recordemos que Trump está en unos niveles de popularidad bajos, pero no los más bajos entre los presidentes norteamericanos, llevando ya casi medio año en el poder. Esto sin duda, pues creemos, puede contribuir a que aumente el descontento del votante norteamericano. Y esto es un elemento que están esperando el motivo por el que es probable que veamos una extensión en los plazos para negociar los acuerdos comerciales, es porque la mayoría de los países están arrastrando los pies, están deseando que el coste de los aranceles y las distorsiones comerciales impuestas por Trump empiecen a notarse en el bolsillo de los norteamericanos y que eso debilite la posición de Trump a la hora de sentarse en la mesa de negociación. Esto también podría contribuir, lo que pasa es que estamos hablando de algo que tendría impacto mucho más adelante. Y desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los inversores, lo que está ocurriendo es que es muy fácil aprobar un aumento del gasto, es un poquito más difícil aumentar una reducción de impuestos, pero también se puede hacer. Lo que es más difícil es que todo esto se materialice en un aumento de la actividad económica que justifique la reducción de impuestos. Entonces, digamos, este es el primer clavo en el ataúd fiscal de Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que preocupa a los inversores y el motivo por el que niveles del dólar que hasta hace poco parecían impensables, como el 1,20, que ya está ahí a tiro de piedra, pues empiezan a ponerse encima de la mesa de manera muy seria. El otro gran foco de atención estos días ha estado en Sintra, donde los vaqueros centrales se han reunido para intentar poner en orden en el caos global. La verdad es que los bancos centrales viven momentos muy distintos. 8 rebajas de tipos por parte del Banco Central Europeo, parálisis de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra y subida del precio del dinero acometida por el Banco de Japón. Quiero que escuches a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Well, I think Europe has witnessed in the last 4 years, in particular, since 2022 in particular, the last 3 years. Ayer Christine Lagarde aludía a las 3 I's que asolan a la economía en el día de hoy: la incertidumbre, lo impredecible y también lo inesperado. ¿Qué sale realmente de Sintra? ¿Para qué ha servido Sintra, Paco? Sale poco. Es un foro que se crea un poco por replicar el foro que se inventaron los norteamericanos en 1978, el de Jackson Hole. Bueno, al principio no estaba en Jackson Hole, pero desde 1980 y pocos sí que está en Jackson Hole, y que pasó de ser una conferencia relativamente técnica en la que se juntaban un puñado de académicos con los banqueros centrales ya en un ambiente distendido porque era verano y se iban a pescar con mosca en particular, y en el que descubrieron que era un formato adecuado, interesante, ágil para intercambiar ideas, y en el que de repente vieron que además se podía convertir años más tarde en una buena política de comunicación. Era un momento relajado en el que los mercados, digamos, no van a reaccionar de una manera muy virulenta a un hipotético anuncio de giro en política monetaria, y entonces descubrieron que tenía su utilidad académica, de política de comunicación, etcétera, y se mantuvo.
Cuando llega la crisis económica del 2008, se descubre la política de comunicación del de los bancos centrales toma muchísima más relevancia, porque los dos bancos centrales principales del mundo se vieron, bueno, y ya el de Japón, los tres, se vieron con los tipos de interés al 0%. Era el instrumento tradicional que se utilizaba era subir o bajar los tipos de interés. Cuando ya estás en el cero, digamos, no tienes balas en el cartucho y te tienes que inventar otras políticas. Y ahí es cuando la comunicación, que hasta ese momento había sido accesoria, toma un papel central. Y se vio la utilidad de estos foros informales en los que tantear, lanzar al mercado ideas, anunciarles cambios que van a venir, prepararlos para evitar grandes movimientos luego en las divisas, en las bolsas y en los mercados de bonos, ¿no? Europa no tenía el equivalente a Jackson Hole y se lo inventa en el año 2014. Entonces, desde entonces, pues ya llevamos más de una década de estos foros, que es un copia-pega, es exactamente lo mismo que Jackson Hole. Van los banqueros centrales de todo el mundo, van académicos y van periodistas. Y cuando es necesario, se utiliza. Y se ha utilizado en 2 o 3 ocasiones. Draghi lo utilizó para anunciar cambios, giros en la política. Algunos de ellos fueron muy relevantes. Pero en la mayoría de las ocasiones no es necesario y se queda en un encuentro de verano relajado entre banqueros centrales. Este es un momento en el que no estamos en un momento de inflexión en política monetaria en Europa. Entonces no era un foro adecuado para hacer grandes anuncios. Europa lleva un año recortando tipos de interés y le falta uno o dos, esa es la única duda que tenemos. Ahora el foco de atención está en Estados Unidos, en qué va a pasar. Pero la Reserva Federal está enrocada y tampoco creemos que en este foro vaya a ser donde anuncie si va a empezar a hacer recortes de tipos ahora en julio o no, que es probablemente el principal foco de atención. Entonces, por responder a tu pregunta, poco se puede esperar de este foro en esta ocasión. Claro, y lo último, a modo de titular, aquí la principal amenaza o la principal preocupación de los bancos centrales, aranceles, ¿no? Y cómo termine esta amenaza de Trump y estas negociaciones. Sí, esa es la principal amenaza, digamos, macroeconómica. Todavía no sabemos hasta qué punto puede descarrilar la economía Trump con sus aranceles. Desde el punto de vista de los bancos centrales, quizás la mayor preocupación que se tiene ahora mismo es la independencia de la Reserva Federal. Está recibiendo un fuego directo desde la Casa Blanca y, digamos, ahora mismo Powell está aguantando muy bien, pero de todos modos, y ayer recibió aplausos por su, digamos, declaración de independencia, de que no van a ceder ante las presiones de Trump, pero de todos modos hay un cambio que viene el año que viene de presidente de la Reserva Federal. Ese presidente va a estar puesto por la Casa Blanca y ya sabemos que venga quien venga, va a estar muchísimo más abierto a tipos de interés bajos de lo que estaba Powell o de lo que estaría cualquier presidente independiente. Ese es el principal miedo para el año que viene, una Reserva Federal mucho menos independiente de la que hemos tenido en la última década. Muy bien, Paco Quintana, un placer tenerte con nosotros. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Feliz verano, adiós. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Buenos días. Esta mañana les propongo un desayuno de los buenos, con un producto muy nuestro y de los que nos cuidan, tal y como lo hacen en García Vaquero, porque sus quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. Antes de desayunar, estoy pensando en ellos, en esos quesos tan especiales y tan nuestros. Por ejemplo, el de etiqueta roja. ¿Lo habéis probado? Pues es el de siempre, ideal para todos los días. Estaría delicioso para desayunar esta mañana. Aunque también sería otra buena opción el Reserva 12, con esa maduración lenta que le da un sabor único. O, por ejemplo, estoy pensando en las cavas, un queso afinado en madera de abeto de alta montaña, que le da ese toque tan especial. O quizá Artés, el afrutado y dulce. Me encanta esta opción. Aunque también me puedo quedar con Celes, con un equilibrio puro de leche de cabra, o con otro de los grandes, como es Varus, intenso, con ese picor que le ha situado como el segundo mejor queso del mundo. Me gustan todos. Por eso, este verano voy a disfrutar más que nunca con los curados de García Vaquero. Lo tengo muy claro. Y ahora, a desayunar. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
no necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya han llegado. Las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas. En los tejidos más suaves y frescos. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 27 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. And I can tell you, we are moving toward a vote today. And look, the 20 hours doesn't worry me because it's just... 8:35, Tertulia Capital, hoy con Eduardo Vaz, con Fernando Gómez Calcerrada y con Kamal Romero. Kamal, el plan fiscal de Trump, aprobado por los pelos, con el voto a favor de J.D. Vance. Recortes sociales, recortes de impuestos y deuda tutiplén. ¿Qué te parece? Sí. No, bueno, ya lo discutimos, ¿no? Como hace mes y medio cuando salió el proyecto, y yo lo que había resaltado aquí era que era la primera vez que había un consenso tan grande entre banca de inversión, analistas independientes y think tanks de los efectos de este plan, que eran básicamente... al menos en el corto plazo, incremento de deuda, incremento de déficit, y que era altamente regresivo, como ya lo comentó el invitado Francisco hace unos minutos. Pero más allá de eso, a mí me preocupa que un gobierno que tiene el control absoluto de las cámaras le cueste pasar una ley de esta forma. Entonces eso es una muy mala señal, sobre todo la figura de Trump, que parecía que era algo así como el consenso absoluto dentro del Partido Republicano, y vemos que no lo es. Con respecto a los recortes, permitirme únicamente 30 segundos, os voy a comentar una anécdota que es que ocurrió ayer. Estuve en un evento y estamos hablando acerca de la importancia de las estadísticas públicas. Y yo lo comentaba, que de un artículo de Eurostat donde se comentaba que tú cuando vas al Parlamento a que aprueben políticas europeas, tú necesitas digamos, justificar las medidas. Y claro, tú cuando utilizas estadísticas oficiales, pues no tienes que justificar nada, porque tú ya sabes que tienen una metodología abierta, todo lo demás. Me he metido esto fue a las 7:30 de la tarde, me he metido en el BEA, que es la oficina estadística norteamericana de Estados Unidos, y cuando me meto en la sección de descargar datos, lo tengo aquí abierto ahora en el ordenador, dice... debido a restricciones de presupuestos, esta es la lista de estadísticas que ya van a dejar de ser publicadas. Entonces, no estamos hablando de Medicaid, que lo has mencionado antes, que eso es un drama para gente que es su única alternativa de acceso a salud, y un compañero me comentó que iban a hacer recortes en la recogida de datos para huracanes. Toma ya. Para predecir huracanes. Entonces, a ver, hay muchos detalles que no estamos viendo, que afectan directamente al ciudadano, independientemente del nivel de renta que tenga. Y estamos hablando de los huracanes, algo sistemático que afecta a todo el mundo. Y yo creo que esto va por un mal camino, porque al final del día, como bien ha dicho el invitado, ni mejora el nivel de vida de la gente, ni reduce el déficit, ni reduce la deuda, y además afecta a los ciudadanos. Ya, lo que pasa es que, esta es una perspectiva o idea que Trump ha llevado siempre en su programa, pero esto hay que ponerlo en relación con una especie como de triángulo que hay. Vamos a ver. Por un lado está este plan fiscal en el cual se reduce el gasto, se reduce los impuestos, se tira más de déficit, pero por otro lado tienes la compensación que él debe pensar que generará
las aranceles impuestos a las diferentes importaciones. Y ello, al final de ese triángulo, está lo que antes comentabais, la Reserva Federal, la petición constante de bajada de puntos. Entonces, parece un equilibrio que intenta mover todas las cosas para que de alguna manera se complementen, se compensen y que al final... hay un problema con el dólar, grave, que eso no ataja a nadie, pero que al final... lleve a cabo su programa, bajada de impuestos, menos gastos, más ingresos vía importaciones, exportaciones, etcétera, y unos tipos de interés que permitan una moneda que fluctúe mucho más. Pero es todo en su conjunto, no es un tema unitario y solitario. Trump, desde luego, lo que sí está consiguiendo en tiempo récord es desestabilizar no solamente el orden económico mundial, porque sí lo está haciendo, sino que está desestabilizando a su país en un tiempo récord. No nos olvidemos de la última, la legislatura donde al final, pues dejó de ser el presidente de Estados Unidos, que terminó con datos absolutamente tremendos desde el punto de vista del desempleo. Estamos hablando de toda la zona de Detroit, toda la zona donde se construyen los automóviles, el sector automovilístico que era tan fundamental en Estados Unidos, casi se va, al garete completamente. Está dejando de ser competitivo desde el punto de vista de la producción de vehículos, está dejando de ser competitivo desde el punto de vista de la energía, de todo lo que tiene que ver con la energía fósil. Está dejando de ser competitivo, y él tiene una teoría y tiene una práctica que es que a base de recortes, a base de, al final de eso que decías tú que es anecdótico y es tan del día a día, que es recortar en determinadas cuestiones que son elementales y que son vitales para que la gente pueda vivir, pues piensa que va a tener un ahorro económico. Al final, si recortas, si no inviertes en lo que tienes que invertir, si no haces lo que tienes que hacer, por mucho recorte que tengas, como cualquier empresa, no está en el austericidio, sino que está en mejorar las condiciones que te permitan vender más, que te permitan llegar a más mercados, que te permitan ser más competitivos. Y este es uno de los problemas que tiene. Y la Reserva Federal, por último, evidentemente es el que le está poniendo frente. El cambio que se va a llevar a cabo el año que viene, pues va a dar la puntilla a Estados Unidos económicamente y va a ser uno de los grandes hándicaps que van a tener. Bueno, dos pequeños datos, gusten o no. Ahora mismo la inflación en Estados Unidos es el 2,3, nosotros la tenemos superior, y la tasa de paro el 4,2. No hablemos de nuestra tasa de paro. El enfrentamiento entre gobernador Reserva Federal y presidente de Estados Unidos lleva décadas existiendo, ¿sabes? Él ya dijo que lo iba a sacar del medio directamente la semana pasada. Oye, me voy a ir a publicidad, a la vuelta, dos cositas importantes. Santander compra TSB a Sabadell por 3.100 millones de euros. ¿Vosotros creéis que el BBVA va a tener que mejorar la oferta sobre Sabadell? Sabadell va a utilizar ese dinero para premiar a los accionistas, mimarles vía dividendo y así darles cariñito justo en el momento más delicado, diciendo quedaros aquí conmigo, por favor. Y luego, absentismo laboral. O sea, yo sé que es un tema recurrente. Hablemos, que sé que os pica. Publicidad y vamos con ello. Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Tras el éxito de Nabucco en su estreno, Verdi volvió a emocionar con la nostalgia de la patria en su siguiente ópera, I Lombardi.
Descubre en el Teatro Real la ópera que nos lleva a la primera cruzada en Tierra Santa y que consagró al compositor como gran maestro. Solo 2 funciones, el 6 y 9 de julio. Compra ya tus entradas desde 17 € en teatroreal.es. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En moda hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, Santander, ¿le veis lógica la compra de TSB a Sabadell por 3.100 millones de euros? Y luego, ¿creéis que el BBVA va a tener que mejorar la oferta sobre Sabadell después de esta operación? Kamal. Bueno, lógico que la mejorara, ¿no? Pues lo tienen que hacer análisis, ver cómo afecta eso. Pero ya las cuentas no son las que eran hace 14 meses. Exactamente. Claro. No, ahora la valoración es distinta. Claro. La valoración es distinta y yo creo que ha sido una movida, bueno, que va en la dirección correcta. Pues como bien has dicho tú, aumenta el valor actual del banco y además ya ha anunciado un dividendo de 2.500 millones a repartir, que bueno, que es un caramelo que los accionistas pues ya no lo ven tan goloso como los que le ofrecía el BBVA. Y ahora, como estrategia empresarial, no tengo criterios para saber si ha sido una buena decisión, pero como estrategia a la hora de negociar la OPA, pues sí parece una buena estrategia. Bueno, yo creo que los accionistas son los que van a decidir, ¿no? Deberían decidir desde el primer momento. Vamos, son los que tienen que decidir porque al final son los propietarios del banco. Y aquí estamos hablando, los accionistas del Sabadell tendrán que decidir si la oferta que les hace el BBVA o cualquier otra entidad será la que les satisfaga económicamente. Desde luego, lo que han hecho con la compra con la venta ha sido un caramelito para que los accionistas estén tranquilos y pasen un muy buen verano. Fernando está pensando una maldad. No, es que la de esta OPA del BBVA es para que los señores de Neguri piensen hacer una serie, porque o sea, es opiniones populares. Vamos a hacer un referéndum, ahora la comisión, ahora está el bonito. Consejo de... Esto es una serie de Netflix. Ahora vamos a repartir un dividendo, ¿sabes? ¿Quién gana con el dividendo? El Estado, que se lleva el 26% de la retención del dividendo. O sea, al final, esto es y ahora tiene que cambiar el valor, porque resulta que hay nuevas variables. O sea, esto, al final, señores, decidan los accionistas, pero que decidan ya de una vez y que termine la situación. Oye, lo último, que sé que os pica, pero tengo poco tiempo, aviso. 326.000 empleados faltan cada día sin justificación. La ausencia al trabajo alcanza ya el 7% de las horas pactadas. En positivo, soluciones. En positivo, soluciones. Un empleado cuando falta a trabajar es porque no puede ir a trabajar. Estoy absolutamente seguro que la mayoría de los empleados no van a trabajar, se ausentan de su trabajo porque tienen algún tipo de problema que no pueden resolver. Y además es que hay una cosa muy clara. Estamos hablando que los facultativos, porque lo que se deja entrever en algún medio de comunicación, que es que los facultativos son los que están fomentando el ausentismo laboral. Y otro dato que creo que es importante, 8 millones de horas extras sin pagar en nuestro país el año pasado. 8 millones de horas extras. Esto los empresarios deberían de empezar a tomar buena nota y dejar de quejarse del ausentismo laboral, que paguen las horas extras. No, es un problema. El ausentismo laboral, pues, según las estadísticas, está en una situación alta. Curiosamente, en épocas de crisis baja o se modera, etcétera. Entonces, bueno, pues es un tema pues que está regulado. Oye, si usted está enfermo no puede ir a trabajar. Sí. Pero ahora, si está bien, tiene que ir a trabajar. Entonces, no sé, alguien tendrá que explicar por qué ese disparadero o ese aumento, ¿no? De qué es lo que está pasando. ¿Kamal? Sí, bueno, rápidamente. Yo lo único que he criticado de esta estadística que sale de vez en cuando es que incluye las bajas médicas. Ya. Y la baja médica es justificada. Entonces yo creo que eso habría lo primero que limpiarlo. Segundo, que sí hay absentismo producto de
bajas injustificadas? Pues seguramente. Lo primero es cuantificarlo adecuadamente, y yo soy de las personas que piensa que la legislación genera incentivos que puede atribuir a eso. Y no únicamente la legislación a nivel, digamos, más macro, sino la organización empresarial dentro de cada establecimiento. Y yo creo que eso es lo que hay que analizar. Que siempre hay alguna persona que lo haga porque es vago o como lo queramos llamar, seguramente. Pero yo lo que creo que lo primero es cuantificar bien. Bueno, y luego al final es que se piensan que el ausentismo es producto de una dejadez de los trabajadores por ir a trabajar, y el ausentismo seguramente en muchas ocasiones son derechos que ya han contraído los trabajadores, que para los empresarios se llama ausentismo, que son cosas totalmente distintas. Pero los autónomos no podemos permitirnos los autónomos sabemos que estamos no existe la enfermedad, on fire todos los días del año, que lo necesitamos. Aunque sea silla de ruedas o lo que sea. Eduardo Abad, Fernando Gómez Carcerrada, Camal Romero, un placer. Gracias por el miércoles. Un abrazo. Buen día. Por la sombra, hoy por la sombra. Un abrazo, adiós. Chao, adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevén cielos cubiertos y precipitaciones persistentes en el tercio norte. Además, se desarrollará abundante nubosidad de evolución diurna y probables chubascos con tormentas en la mitad norte. No se descartan chubascos fuertes en la Ibérica, la Cordillera Cantábrica y Pirineos. En Canarias, cielo despejado en el sur e intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas en descenso en la vertiente cantábrica y atlántica, sin muchos cambios en el resto. Y los valores se mantienen significativamente altos, superando incluso los 40 grados en algunas zonas. No se espera que las mínimas desciendan de 20 grados en el Valle del Ebro, litorales mediterráneos y en la mitad sur, salvo en las sierras del sureste. Los vientos flojos en la península y Baleares serán más intensos en el litoral gallego, cantábrico y estrecho, tendiendo a amainar. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, ya vamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el miércoles? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues con subidas en torno al 0,4% para el futuro del IBEX 35. Los inversores muy pendientes de las negociaciones comerciales y de la perspectiva de acuerdos antes de que expire ese plazo que dio Donald Trump para la imposición de aranceles y que cumple el próximo 9 de julio. También los inversores cotizando las últimas declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la FED, que ha dicho que su Banco Central ya habría recortado las tasas de interés de no ser por los temas arancelarios del presidente Donald Trump. Y mientras tanto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sigue extremadamente vigilante para lograr la estabilidad de precios del 2% ante los retos geopolíticos. Son declaraciones que realizaba en el foro de Sintra del BCE que hoy concluye. Hoy vamos a conocer la tasa de paro en nuestro país en junio. También
también la tasa de desempleo en la eurozona en mayo. Y en Estados Unidos, número de solicitudes semanales de hipotecas y los resultados de la encuesta de empleo ADP de junio. El informe de empleo se publicará mañana en Estados Unidos, un día antes de lo habitual por la festividad del viernes del 4 de julio, Día de la Independencia. Y por supuesto muy pendientes del sector financiero después de que Santander se haya impuesto en la puja por TSB, la filial británica de Sabadell, algo que complica la OPA de BBVA. Tenemos la prima de riesgo en España en 64 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,22. En Europa el día viene que en verde, con subidas del 0,45% para el Eurostock 50 y del 0,28% para el DAX alemán. El CAC 40 se apunta ahora mismo una subida del 0,50%. En cuanto a futuros americanos, después de esa votación del paquete fiscal de Donald Trump, vemos que sube el Nasdaq 100 un 0,36% y un 0,34% sube el S&P 500 y el Dow Jones. En las plazas asiáticas, después de que Alibaba anuncia más centros de datos en Malasia, vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con un descenso del 0,58%, Shanghái está operando con una bajada del 0,12% y el Hansen se apunta ahora mismo un alza del 0,76%. En cuanto a materias primas, vemos que el petróleo Brent de referencia europea cotiza en 67,01, crudo West Texas en 65,32, onza de oro cotiza en 3.341 y crudo euro dólar 1,1778, desfavorable a nuestra moneda. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Y hoy lo más importante es el plan fiscal aprobado por el Senado de Estados Unidos. Efecto en dólar, en bonos y en bolsa. ¿Los mercados más tranquilos? Sí, sorprendentemente tanto el mercado de bonos como el de las bolsas lo ha recogido bastante bien. La divisa tampoco ha tenido una fluctuación importante. Hay que recordar que la revalorización del euro frente al dólar en este semestre es del 13,6%, la mayor de la última década, y los mercados bastante tranquilos a la espera de pocos datos macroeconómicos y de posibles anuncios en cuanto a guerra comercial y posible alto el fuego en la guerra Israel-Gaza. Pero muy atentos a la guerra comercial, que falta una semana para que entre el plazo dado por Donald Trump, 9 de julio. Y ahí la brecha más importante es la abierta entre Japón y Estados Unidos, porque Japón parece no ceder. Sí, las últimas noticias es que las negociaciones están bastante estancadas y parece que es donde más dificultad puede haber para que se cierre ese acuerdo. Por el lado contrario, parece que con India se va a anunciar pronto un acuerdo comercial, pero en Japón la negociación sigue estando estancada. Importante también tipos de interés. Powell ayer en Sintra avanzaba recortes de tipos de interés y no descarta que sean en julio. ¿Es lo que descuenta ya el mercado? El mercado descuenta después del verano 2 bajadas de tipos de interés. En julio no descuenta bajadas, pero sí que el discurso fue mucho más suave, se mantiene en modo pausa. Powell dijo que considera que la economía americana sigue manteniéndose sólida y que la evolución de los precios va en línea con lo previsto, pero sí que ha empezado a dejar la puerta abierta a bajadas de tipos de una forma más inminente. Uh-huh. Y luego, aquí en Europa, Christine Lagarde dijo que ya volver a tipos de interés del 0% totalmente descartado y que antes hay otras herramientas. ¿Qué herramientas puede utilizar? Porque el escenario no va a ser tan preocupante como para tener que bajar tipos tanto, ¿no? Bueno, evidentemente estamos viendo que la inflación está muy controlada y eso es muy importante de cara a la política monetaria. Y luego la economía, pues estímulos económicos para favorecer el crecimiento económico, que se ha visto señales de desaceleración fuerte en Europa, y es un poco las herramientas por donde tiene que ir la política monetaria del Banco Central Europeo, estimular la economía. Muy bien, David Cortina, Santander Private Banking. Gracias, buen negocio, buen día. Gracias, Susana. Adiós. El próximo 8 de julio en el Auditorio Nacional, Manos Unidas y la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ presentarán la 8ª edición del concierto Voces Unidas con un programa